Heródoto de Halicarnaso es una figura fundamental para la historia, así como para la historiografía en la tradición occidental, pero para entender su relevancia se necesita entender el contexto histórico del mundo en el que se desarrolló, las guerras médicas. Estas fueron una serie de conflictos entre los llamados bárbaros persas, según la visión helenística, y las polis griegas. El imperio persa tiene como fundador a Ciro el Grande, descendiente de Aquémenes, empezando así la dinastía aquemenide. En el año 550 a.C., Ciro derrota y absorbe el territorio de los medos, y de aquí proviene el nombre de guerras médicas, ya que los griegos usaban los términos persa y medo indistintamente. Los persas fueron expandiéndose de manera acelerada hacia el oeste, conquistando a Siria, Lidia, Babilonia y las colonias griegas situadas al este, siendo estas Pérgamo, Mileto y la propia Halicarnaso. Pese al evidente desarrollo y potencial bélico, el ejército persa es finalmente derrotado por los masagetas en una última campaña de expansión territorial, intentando así agrandar su dominio hacia el actual Uzbekistán. El hijo de Ciro, Cambises, es quien asciende al trono y sucede a su padre. Probablemente su más grande hazaña fue la incorporación de Egipto y el mantenimiento de este bajo su control, logro que desapareció al morir en el año 522 a.C., que es cuando estalla una brutal guerra de sucesión. El ganador de esta contienda es Darío I, quien después de extinguir revueltas internas en Babilonia, dividió el enorme territorio persa en satrapías, que aportan hombres para los ejércitos y monedas para las arcas reales en forma de tributo. Darío I se encontraba en una situación política difícil, ya que su pretensión a la corona persa era muy débil, debido a que era un pariente lejano del mismo Ciro, por las cuestiones dinásticas que esto conlleva. Es así como emprende varias campañas de conquista como sus predecesores. Imitándolos, extendió su influencia hacia Macedonia, cruzando el estrecho de los Dardanelos, pasando por los escitas y los tracios. Lo único que pudo frenarlo fue el Danubio, que le hizo reconsiderar sus conquistas a costa de Grecia, ya que creía que aunque era pobre materialmente al ser comparada con su vasto imperio, tenía una cultura rica y una red de relaciones comerciales en el Mediterráneo, y solo era cuestión de tiempo para que sucediera una invasión hacia Europa. La primera guerra médica empezó debido a una sublevación jonia en el año 499 a.C. en Mileto, gobernada por Aristágoras. Este, intentando librarse del yugo persa y de sus tributos, utilizó la diplomacia para llamar a su lado a más ciudades jónicas, y después viajó por la Hélade para intentar convencer a Atenas y Esparta, las dos principales potencias griegas, de ayudarle, porque sabía que solo jamás podría sobrevivir a las represalias persas. Esparta se negó a ayudarle en su sublevación, pero Atenas acepta, brindando ayuda naval. Juntas tomaron y quemaron Sardes, una capital persa, en el año 480 a.C. Los persas, como represalia, aniquilaron a Lade y su población fue deportada hacia dentro del imperio. Después de la sorprendente victoria en la batalla de Maratón, Grecia quedó como una espina molesta al lado de Persia, y permaneció en la mente de Darío I hasta su muerte. Su hijo Jerjes tardó 10 años en realizar una nueva ofensiva contra Grecia, debido a unas rebeliones de Egipto y Babilonia, que eran comunes cada vez que un nuevo regente tomaba el poder. Reunir el ejército necesario de todas las partes del imperio era una pesadilla burocrática, pero no era imposible. Aun con el sacrificio del rey espartano Leónidas y sus 300 hombres en Termópilas, las polis griegas fueron cayendo ante Jerjes, pero este sufrió una derrota decisiva en Salamina, perdiendo una parte importante de su flota. Luego de ello, se marcha para Asia y, sin apoyo naval ni la presencia del rey, la amenaza de invasión fue mermando. Pero aún quedaba Mardonio, un imponente comandante persa, con unos 60.000 hombres dispuestos a atacar y conquistar, pero es derrotado definitivamente en la batalla de Platea, poniendo a fin las guerras médicas. Persia y Grecia seguirán siendo rivales, entrando en una especie de guerra fría, utilizando su influencia en los asuntos internos del otro, como se ve más tarde en la guerra del Peloponeso.
Para entender la exclusividad de algunos casos como el de Heródoto, resulta imprescindible ubicarnos en la zona y el contexto no solamente social, sino el contexto del estudio mismo. Como en nuestra actualidad, la sociedad y las facultades que ésta puede dar a unos cuantos por sobre otros es completamente desigual. Por ello, no resulta sorprendente que muchas de las personalidades que encontramos en el siglo V a.C., pertenezcan a la clase social más acomodada, pese a algunas excepciones. Aunque Heródoto nace como discípulo de persas dada la conquista, cabe mejor situarlo en el contexto que corría por sus venas, la del mundo griego, donde en este punto el conocimiento es ligera y celosamente compartido por sofistas, hombres enciclopédicos como Hipías de Élide y muchos otros, partidarios de un régimen casi dogmático que iría cayendo poco a poco. Es esta la época donde no solo se inician las tensiones que luego caerían en las hostilidades del Peloponeso, sino que la larga cadena de maestros y discípulos comienza a tejerse por todas partes. Y por ello, muchas de las disciplinas que abundan en nuestros días comienzan a cimentarse. Muchos creen que para dichos tiempos todas las ramas de estudio ya tenían una forma concreta, pero no es así. Aquí solo se logró una abundante masa de filósofos, y estos terminarían sentando bases para sus posteriores. Tan solo en 40 años antes de Heródoto había fallecido Pitágoras, dejando una herencia tan profunda que todos sus discípulos parecían transcribir lo que de su conocimiento salía. Es por ello que se conoce su trabajo, pero en el caso de la historia, como la disciplina que hoy se imparte en escuelas y revistas, ni siquiera aparece citada como tal, hasta Aristóteles. Pero Pitágoras no fue la única conocida personalidad de la época. Sócrates había nacido en el año 470 a.C. y su obra marcó un gran antes y después entre sus pupilos y sus predecesores. El mundo griego comenzaba a dar un gran salto de la perspectiva religiosa al logos, al mundo que busca el conocimiento por cuenta propia, aunque dicho abandono no fue bien siempre visto por la clase gobernadora. El precio de ello lo pagaría el propio Sócrates ante el repudio del gobierno por parte de sus pupilos, como bien lo demostró Platón, otro grande de la Grecia clásica. Parecía que el peligro era una fuente de inspiración para los intelectuales. Ciudades como Mileto y Éfeso, las Jonias abiertas al mar y la amenaza persa, vieron nacer pensamientos y dudas sobre el mundo. Vio aflorar una inspiración que contagió al propio Heródoto, quien para este siglo compartía el escenario con Protágoras y Sófocles, uno sofista y el otro poeta, distinción que se hace en la modernidad, pero de la que probablemente no gozaban del todo los hombres de ese entonces. Sería mentira decir que en Grecia y en cualquiera de sus etapas la información y la educación era de un carácter tan público como el actual. Cabe mencionar que las mujeres y los esclavos no tenían acceso a dicha información. El camino no estaba tan fácil como lo era para un varón miembro de la clase élite. Cuando hablamos de Grecia, solemos contar de sus nombres, de aquellos hombres que heredaron el mundo una amplia gama de conocimientos, pero que consta de la masa restante de la sociedad, gente trabajadora y feliz de vivir para trabajar. Tal vez no. El ser filósofo estudioso era un punto al que solo llegaba el que realmente era relevante. Incluso Sócrates trabajó de cantero a la misma manera que su padre antes de adquirir su grandeza. Por ello nunca hay que recaer en la idea de que Grecia solo fue una cuna de pensadores, y mucho menos que estos fueron miembros que dirigían el Estado. También fue una gran sociedad dividida y organizada, como cualquier otra, con élites y con clases altibajas. A mi parecer, no se puede hablar de la historiografía sin antes mencionar a Heródoto, quien dedicó su obra en narrar un hecho contemporáneo, este hecho conocido como el enfrentamiento de las guerras médicas entre griegos y persas, logrando escribir la historia más extensa y compleja de un acontecimiento histórico. Su obra se dividió en 9 libros, en lo que se narra el conflicto del Oriente y el Occidente. Trató de volverla atractiva con una narración dramática, convirtiendo el impulso al mundo historiográfico. Si bien es sabida la carga que conlleva a las polis en el tiempo, y motivo que comparten los hombres de este periodo, y en el que se replantea el lugar de las divinidades en la sociedad, entonces la verdadera pregunta sería, ¿quién fue Heródoto? Lo primero que podemos decir sobre Heródoto es que nació en Halicarnaso, tal como su nombre lo indica. De lo que realmente no estamos seguros es del año en el que nació.
Ciertamente varios autores e historiadores, tales como Josefina Zoraida Vázquez, han indicado en sus obras que nació alrededor del 484 a.C., pero también está la duda de cuándo murió, y la fecha que se propone corre alrededor del 426 a.C., pero esto no se puede confirmar todavía. De lo que sí podemos hablar es de la colonia dórica en la que vivió Heródoto. Sabemos que ésta estuvo bajo el dominio de los persas durante ese entonces y que fue gobernada por una persona llamada Ligdamis, quien fue un tirano. Por lo tanto, los padres de Heródoto fueron súbditos del imperio persa y sí fueron griegos. De hecho, se cree que la familia pertenecía a la aristocracia de Halicarnaso. Lo que sí se sabe es que la familia de Heródoto y él fueron obligados a expatriarse de la isla de Samos. Este fue el lugar en el que ellos vivieron y lograron así huir de Ligdamis. También, gracias a varios autores e historiadores, tales como Francisco Montes de Oca, sabemos que Heródoto realizó largos viajes, sobre todo durante la época de su expulsión de Samos, y entre estos lugares se encuentra Egipto, Siria, Babilonia, el sur de Italia, entre otros. Pero estos viajes y su prolongada estancia en Atenas le proporcionaron una amplia formación espiritual y la capacidad para planear su obra escrita en un futuro. Ahora, todos estos viajes los realizó con la intención de aumentar sus conocimientos y de saciar sus ansias de saber. De hecho, se sabe que durante su estancia en Atenas, él pudo conocer a varios filósofos, tales como Protágoras, y también se cree que formó una estrecha amistad con Sófocles, quien le dedicó una obra más adelante. También se sabe que durante su estancia en Atenas él tuvo la oportunidad de ver el gran explote cultural y político que vivió la ciudad en ese entonces, pero por lo que más se le recuerda a Heródoto es por su obra escrita titulada Historias, la cual cuenta la historia de las guerras médicas y la victoria de los griegos a través de 9 libros. O sea, la historia viene contenida en 9 libros, los cuales están divididos por el nombre de una musa. Y también es muy importante recalcar que Heródoto no le da ni título a la obra ni la separación de los 9 libros. Pero de lo que sí podemos hablar es de la composición de la obra, en la cual los primeros 5 libros hablan sobre los aspectos de fondo de las guerras médicas y los últimos 4 libros hablan sobre la historia de las guerras médicas. También, si nos damos cuenta, el relato cuenta con un gran sentido moral y religioso, pero también se complementa con diversos aspectos etnográficos y discursos descriptivos sobre los pueblos bárbaros, con los que esto fue lo que le hizo ganarse su título como padre de la historia, y la persona que se lo da es Cicerón. Importante recalcarlo, ya que a pesar de que él renovó el género de contar los sucesos, fue un hombre de su época. Esto quiere decir que él creía en los dioses antiguos, en los dioses griegos. Por eso su pensamiento al momento de hacer historia lo dice en una frase: para que no queden en el olvido las hazañas gloriosas tanto de los griegos como de los bárbaros. Entonces, podemos decir que uno de sus, si no es que su logro más importante, fue una concepción de una narrativa que entrelazaba las tradiciones locales en un lapso de 70 años y que abarcaba gran parte del mundo conocido por los antiguos griegos a través de la realidad y de la ficción. Entonces, ahora procederíamos a cuestionar su obra. Hablar de historiografía es hablar de un tema tan complejo como la propia historia, que está llena tanto de autores como de movimientos y que ha sido modificada en diversas ocasiones a lo largo de la historia hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Uno de estos importantes autores es Heródoto de Halicarnaso, y que tiene de características a su método de comparación a los estudios o los análisis que realizó para sus estudios, la utilización de fuentes tanto orales como escritas, no solo griegas, sino de las diversas partes a las que viajó, y aún más característico, sus viajes que realizó por todo el mundo. Sin embargo, encontramos muchos errores o muchos problemas con su historiografía. Es el error en las interpretaciones,
pero no precisamente todos son a causa de él, sino esto se debe principalmente recurrir a traductores, los cuales a veces cometían errores, y por consecuente Heródoto plasmaba estos errores como si fuera la verdad, dado a que lo decían sus traductores. Muchas veces pasó en muchas de sus obras y en muchas de las verdades que exponía. Sin embargo, no pasaba en todas, dado que Heródoto igual utilizaba la especulación para dar una mayor visibilidad a su obra. Al recurrir a las herramientas analíticas para comprender lo que el autor nos quiso dar a entender en esta cita, nos lleva a dos puntos sumamente importantes. El primero, la falta de crítica hacia su propia obra que tiene Heródoto. El segundo, que es complementario, pero yo considero aún más importante, que es la falta del uso de la filosofía de su tiempo. Recordemos que Heródoto vivió en el siglo V antes de nuestra era, una época de brillo para la cultura helénica y también para el pensamiento, por lo cual este pensamiento filosófico acerca de muchas cosas y muchos debates que se realizaban en ese entonces pudo hacer que Heródoto llegara a conclusiones mucho más exactas para dar a conocer la realidad de la antigüedad o la realidad en la que él se encontraba al escribir esas obras. En este punto yo estoy de acuerdo con el autor, siempre he defendido esta pauta del uso de la filosofía en la historia para llegar a conclusiones mucho más complejas que al fin de cuentas nos llevan a una realidad histórica mucho más compleja, lo que nos ayuda a analizar de mejor manera la historia a través de estos sucesos. Claro está que Heródoto no vivía en una época de una consolidación de la historia, más bien se encontraba como precursor de la misma, por lo cual el uso de la filosofía, tal vez desde su punto de vista, no fue el ideal. Claro, recordando que es un precursor, no un académico que está enfocado en el estudio. Todas estas conclusiones que hemos oído y toda la información sobre Heródoto que hemos hablado es sumamente importante y es muchas de las razones por las cuales Heródoto es una de las fuentes historiográficas más confiables o más importantes que existen de la antigüedad, tanto de la Grecia antigua como del mundo que conoció, que es Asia Menor. Ahora que conocemos de cerca la vida y obra de Heródoto, podemos entender de manera precisa lo importante que fue para los inicios de la historia. Esto debido a que, en la Grecia del siglo V a.C., donde predominaba el uso de la palabra cantada, surge la necesidad de una narración histórica que ayuda a preservar la memoria del hombre. Por otro lado, la metodología que utilizó fue probablemente la verdadera razón por la que Cicerón lo consideró el padre de la historia, puesto que consistió en utilizar una comparación histórica con unidades de análisis que ayudarían a dirigir el curso de su investigación, centrándose en revelar las similitudes y diferencias entre los griegos y los bárbaros. Asimismo, esta explicación no lo conseguiría a través de mitos y leyendas, sino en la obtención de pruebas del pasado, las cuales serían los relatos, experiencias y testimonios de personas que conoció en los viajes que realizó por el Mediterráneo.